Bueno, seguimos meditando en ese sermón de la montaña que Jesús está proponiendo a los que lo siguen. Y hoy desde todavía el capítulo 5, versículo del 17 al 20, va a tomar Jesús tres conductas que están contenidas en la ley, tanto en los libros del Éxodo como del Deuteronomio. Y sobre ellas va a replicar cuál es ese cumplimiento que hay que darles. Porque la ley solo mencionaba lo que no podían hacer y el castigo, pero no llamaba la atención en el cumplimiento. Y por eso Jesús, que es el que ha venido a dar cumplimiento, nos va a enseñar hoy. Lo primero que nos dice es que si ya miramos con codicia, en este caso está señalando a la mujer del otro, pues es mejor sacarse el ojo, lo mismo que va a ocurrir con la mano derecha. Eso es importante cuando él menciona la palabra derecha u ojo derecho, porque para los judíos el lado derecho es el que contiene la dignidad. Por eso Jesús está a la derecha del Padre. Por eso Jesús dijo a algunos de sus discípulos, siéntate aquí a mi derecha. Entonces, Jesús lo que está diciendo es que este comportamiento compromete nuestra dignidad. ¿Y por qué compromete la dignidad? Por la fidelidad que nosotros nos debemos. Primero, así a nosotros mismos y segundo, a los demás respetarnos. Porque las otras personas, mi hermano, mi hermana, no son una cosa que yo pueda desear de manera desordenada, de manera abrupta. Pero también va a decir que la ley ha dicho que no matarás. Y va a decir algo bien interesante, que el que mate, por supuesto, será digno de juicio. Y va a decir, cualquiera que se enoje con su hermano, ya será reo de ser presentado en juicio. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, el matar a alguien no nace de un acto involuntario. Y Jesús lo que está diciendo es que ojo con el enojo, que a veces nos puede llevar a matar a alguien. Incluso, no solo a matarlo físicamente, sino a matarlo en la condición que tiene de persona, de hijo, a matarle su dignidad por cosas que decimos o que hacemos contra él. Y por eso nos advierte que el solo hecho del enojo ya nos compromete para ser presentados ante juicio, ante el Sanedrín. Y la tercera actitud que revisa Jesús es la del adulterio. No cometerás adulterio. Y va a decir que la ley de Moisés disponía, permitía que a la mujer se le diera un certificado, una constancia de que estaba divorciada. Esto era muy grave, aunque algunos puedan pensar que qué bueno. Era grave porque a la mujer ni siquiera se le preguntaba si se quería divorciar. Recordemos que en tiempos de Jesús, nosotros las mujeres no éramos sino un objeto, posesión del hombre. Que aunque parezca raro, todavía hay mucho de eso en nuestras sociedades. Así nosotros nos digamos muy feministas y reclamemos algunas cosas, nos seguimos dejando tratar como cosas en muchas realidades nuestras. Y por eso Jesús, retomo, va a decir
que la fidelidad que compromete la decisión de estar con alguien me exige a mí misma respeto por esa persona e involucrarla en las decisiones, en este caso del matrimonio, que se tengan que tomar. Jesús va a decir que como así que un hombre le da un certificado a una mujer como de cualquier manera y no tiene que ver con ella, ni qué va a pasar con su vida, ni qué va a hacer, como si fuera una cosa. Y llama la atención sobre la fidelidad, pero no solo sobre la fidelidad moral, sino sobre la fidelidad que contrae el compromiso de haber decidido estar con esa persona. 3 actitudes que comprometen la fidelidad. Vuelvo y repito, no en términos de moral, sino fidelidad conmigo misma. ¿Quién soy? ¿Qué creo? ¿Bajo qué criterios vivo? ¿Qué es lo que busco en mi vida? ¿Qué lo guía? ¿Quién lo guía? Porque en este caso del divorcio hay mucha confusión, incluso en nuestra iglesia católica. Hay mucha confusión. Hay gente que se separa y cree que la separación ya es un divorcio y por eso el volverse a casar, bien sea por lo civil, otra vez cree que el sacramento fue anulado. No, no es así. El sacramento es vigente hasta el final. Yo me puedo separar de una persona si las condiciones de vida colocan en riesgo, por ejemplo, un maltrato hasta el punto de matar, tanto psicológico como personal. También cuando descubro que esa persona me ha engañado y no es lo que yo creía en el sentido de su personalidad, pero engaño que ocurrió desde antes del matrimonio, no después, porque para eso es que es importante el tiempo del noviazgo, pero un noviazgo bien vivido, no como ahora que nos conocemos, nos decimos hola y al día siguiente estamos viviendo juntos. Ese no es el conocimiento que nos propone la etapa del noviazgo. Pero en últimas, lo que quiero decir es que el divorcio no lo hay para el matrimonio católico. Yo me puedo separar de cuerpo y de viernes, pero sigo casada. Y lo que la Iglesia Católica permite es una nulidad del matrimonio para lo que hay unas causales contenidas en el derecho canónico y que son muy diferentes a las causales de divorcio de la ley civil. En Colombia, el matrimonio católico tiene efectos civiles. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me caso, que cuando celebro el sacramento, porque recordemos que es sacramento, inmediatamente empiezan a surtir los efectos civiles. Y por eso cuando me separo, lo que pueden cesar son los efectos civiles, pero el sacramento sigue vigente porque nada lo anula salvo el proceso de nulidad, para lo que, repito, hay unas causales que la Iglesia revisa con mucho detenimiento. ¿Y qué tiene que ver esto con esa primera lectura del libro de los Reyes en el capítulo 19? Que nos narra que Elías está en el monte, ha ido al monte Sinaí, a la misma cueva donde estuvo Moisés, y que quiere escuchar a Dios, para lo que está atento y primero escucha un terremoto y dice ahí no estaba Dios, y luego una suave brisa y ahí tampoco. ¿Qué tiene que ver esto con los textos que acabamos de reflexionar? Elías va a descubrir que la presencia de Dios es interior, que contrario o como consecuencia, efecto, fruto del proceso de ser profeta, ya no según la ley ya vista que Dios estaba en la naturaleza, en el rayo, en el trueno, en el fuego, ya Elías va a descubrir que la presencia de Dios es interior. Y por eso ya no lo va a encontrar ni en ese terremoto, ni en esa brisa suave, pero aún así lo escucha. Dios está en él. Y esa es una verdad. Dios habita en nosotros.
El Espíritu Santo está en nosotros, que es Dios, es la presencia de Dios en nosotros. Dios respira en nosotros, vive en nosotros. Y Elías lo va a descubrir. Y en ese diálogo interior con Dios, pues se va a disponer para hacer lo que Dios quiera, así él no le guste, que es ir a ungir esos 2 reyes paganos que quieren someter a Israel. Pero lo menciono porque solo esa madurez de entender que Dios está en nosotros nos ayuda a madurar en nuestros criterios de pensamiento, en la manera de sentir, en cómo establecemos un proyecto de vida, en cómo tomamos las decisiones. A veces lo queremos encontrar esas respuestas afuera, en algo sobrenatural, en algo que se movió, en algo que sentí. Y hoy el gran Elías nos va a decir, esto quedó atrás. Empieza el tiempo de la intimidad con Dios, porque solo la intimidad con Dios nos proporciona esa madurez para tomar decisiones con fidelidad, con amor a los demás y a nosotros mismos. Un gran signo del amor a nosotros mismos es sernos fieles en cómo nos cuidamos, en cómo nos protegemos. No me refiero al cuidado de la vanidad, sino como personas. ¿Qué valor nos damos nosotros mismos? O si por el contrario permitimos que nos quiten la dignidad que Dios nos ha dado, y para certificarla, para garantizarla, Él está en nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos. Les cuento que yo, recién conociendo al Señor, ya estando separada, me di cuenta del mal que me había hecho. Y le pedí al Señor que si Él quería restablecer mi relación con mi marido, que en paz descanse, lo hiciera. Le confesé lo ignorante que había sido en cómo tomar las decisiones y qué me había motivado. Me llevó a mi reflexión personal y le di libertad al Señor para que Él hiciera lo que quisiera. Porque quien es libre deja a Dios hacer lo que quiera. Y me dispuse en oración para esperar qué quería Dios. Dios tomó otra decisión. Él hoy descansa en la presencia del Señor. No me alegra, no digo que Dios, pero fue lo que Dios permitió. Y eso me indicó a mí que aunque la decisión fue mal tomada por criterios equivocados, sin darme beneficio a mí misma de más tiempo para reflexionar, sin tener criterios acertados para reflexionar, Dios me daba la oportunidad desde la reflexión, desde el arrepentimiento, de retomar, de tener claridad sobre los criterios que iban a seguir guiando mi vida. Espíritu Santo, ven. No podemos seguir tratándonos como si fuéramos cosas. No podemos reemplazarnos como si fuéramos un tema de moda, un objeto de moda. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que la presencia de Jesús que está en nosotros verdaderamente nos eduque, nos haga crecer interiormente, nos dé una templanza desde la experiencia espiritual que invada todas las realidades humanas, y de verdad nos tratemos con amor y fidelidad los unos a los otros. Ayúdanos a mantenernos fieles al gran mandamiento del amor, para no codiciar a un ser humano como si fuera una cosa para el placer solamente, para no engañar, adulterar, porque si no adulteramos por el sacramento del matrimonio, podemos ser adúlteros de corazón y traicionar a Dios, teniendo en cuenta otros criterios y otros anhelos. Ayúdanos, Espíritu Santo, para permanecer fieles a Dios,
Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo.